Nao Ping y el sacrificio eléctrico. Pasábamos la mayor parte del tiempo sentados entre sucios pilares de hormigón y escombros de fábricas abandonadas. Éramos demasiado jóvenes y nos sentíamos esclavos escapando del látigo tirano. Lo único que hacíamos era escapar, pero era una persecución sin la acción de las películas prohibidas. El hermano de Ji Huan trabajaba cortando las escenas decadentes de las cintas occidentales que más tarde se proyectaban en Pekín. El desencanto de la gente con otras culturas y su incapacidad para comprenderlas eran el legado del hermano de Ji Huan y sus colegas que se dedicaban a cortar todo lo que contradecía el ideal nacional. Cada tanto, Ji Huan se aparecía con una bolsa llena de retazos de cintas censuradas que de alguna forma conseguía de su hermano. Las mejores partes. Los fotogramas que no nos guardamos para nuestro deleite se los vendíamos a otros entusiastas a cambio de cigarrillos y cassettes cortados. Los cassettes eran la otra mitad de la ecuación. Una vez restaurados nos enseñaron cómo se veía el mundo sónico, aquel que el aparato de censura no podía tapar con las manos y brillaba más fuerte que el sol. No tardamos en decidirnos a formar una banda. Ninguno de nosotros sabía una mierda de música, pero la mayoría de las cintas restauradas tampoco sonaban a mucho más que ruido para nuestros oídos. Y eso era lo que nos fascinaba, un grito para los oídos sordos. Por aquel entonces las tardes consistían en evitar el trabajo y en ensayar donde podíamos. Queríamos ser escuchados, pero no estábamos ansiosos de tener al líder supremo tocándonos la puerta. Era un juego de seducción entre los ratones y los gatos hambrientos de la autoridad. Era divertido, hasta la tarde en la que Ji Huan, con aire sombrío, nos contó que su hermano había sido transferido. Nadie de la banda quiso preguntar más, porque teníamos una idea de lo que significaba. El silencio era como un maldito acople que de a poco nos fue carcomiendo y engulló a toda la fábrica. No dijiste que tenías un nuevo tema. Yang rompió el vacío con un escupitajo que sonó como una cachetada sobre el cemento agrietado y me clavó la mirada, buscando complicidad. Yo había dicho que no tenía una mierda que me gustara, pero entendí lo que Yang quería y le seguí el juego. Bueno, tengo unos acordes que suenan de puta madre y algunas palabras sueltas. No, es un puto genio. Espera a escuchar esto, Ji Huan. Ya no hay manera que no nos escuchen. El entusiasmo de Yang era bien intencionado y parecía sincero, pero en buena medida era inflamado por todas las pastillas que consumía como caramelos. Me puse el cigarrillo entre los labios y arrastré los pies hacia mi instrumento. Lentamente abrí la funda y deslicé la guitarra fuera de su cómodo sueño, mientras trataba de ganar tiempo. Metí mi mano en el bolsillo y saqué una púa gastada. Y era momento de improvisar, de recordar todos esos cuadernos que había llenado con furia los últimos años. Puse los dedos de mi mano izquierda en garra sobre el mástil, en una de las pocas posiciones que había logrado descifrar que hacían un sonido decente. Con la púa en mi mano derecha recorrí las 6 cuerdas de forma descendente. Cada rasguido con la guitarra desenchufada sonaba como una vieja fumadora quejándose desde el interior de una lata de aceite vacía. La tercera cuerda no quería decidir su afinación, así que la castigué aún más fuerte en los próximos rasguidos y aumenté la velocidad esperando que el ruido de los acordes posteriores borrasen a los que habían venido antes. Deslicé mi mano de arriba abajo en el mástil, modulando el quejido metálico de mi guitarra, y cuando me decidí por un patrón interesante y fácil para repetir, me puse a farfullar unas palabras. Algunas frases tenían sentido. Venían a mí como si se escribieran sin mi intervención. Yo tan solo las leía. Machaqué las cuerdas hasta que el cigarrillo me empezó a quemar los labios y entonces paré. ¿Ya está?, preguntó Ji Huan mirándome. Más o menos, dije, apagando la colilla en el piso, convencido que no nos quedaba mucho tiempo como banda. ¿No te dije que es un genio? Ji Huan levantó las cejas e hizo una mueca antes de contestar. Es una mierda, si te soy sincero. Yang abrió los ojos y su frente se arrugó como un panfleto propagandístico entre las nalgas de la libertad. Pero no es tan repugnante como la mierda que traes vos todas las semanas, Yang. ¡Ah, vamos, me estás matando! Y así como si nada, el nubarrón había pasado y yo tenía la seguridad de que podía escribir canciones de mierda, igual que las que venían de afuera y pegábamos con cinta adhesiva.
Durante el año siguiente escribimos, ensayamos, tocamos en bares y antros, conocimos chicas y empezamos peleas, dentro y fuera de la banda. Todo el tiempo evitando a la policía de civil que estaba ansiosa por demostrar su poder de intimidación, sobrecompensando por su falta de uniformes. Tenían la costumbre de irrumpir en nuestros conciertos cuando mejor se ponían, pidiendo la identificación de los presentes y reventando a todos los que mirasen raro. Desde el principio, nuestra siguiente presentación pintaba mal. Cansados y nerviosos por un viaje en autobús de un día por el cual nos habían cobrado exceso de equipaje, solo estábamos despiertos porque Yang Yang era generoso con sus pastillas. Antes de subirnos al escenario, mientras la banda cabría sonaba, ya había visto a estos tipos en la parte de atrás. No parecían muy felices. Nadie en toda la nación lo era, pero estos infelices no encajaban. Se olía la mala leche en el aire. Apenas había empezado a tocar los primeros acordes cuando escucho los gritos y veo a la gente alborotándose. Antes de que pudiera darme cuenta, el bajo estaba en el piso y Ji Huan se había lanzado hacia el público, oficialmente iniciando la guerra contra quienes le habían robado a su hermano. Yang Yang encontró la excusa perfecta para tirar las baquetas y quemar la bronca acumulada. «Es hora de ponerse los huevos al hombro, ¿no ven?» Yang Yang me dio unas palmaditas en la cara, sonrió y se bajó del escenario con la gracia de un Bruce Lee en anfetaminas y sin kung fu, casi rompiéndose la cara. Yo no sabía pelear, y la poca energía que tenía era artificial, no me pertenecía. Dudé más de lo que me gustaría admitir. Vi a Yang Yang adentrándose en lo más denso del conflicto, pero no podía encontrar a Ji Huan. Levanté su bajo y lo apoyé contra el amplificador. Giré la perilla de volumen hacia la derecha. El escenario empezó a temblar con un rumor de ultratumba y me sentí como en aquella primera vez en la que había descubierto la magia de los cassettes cortados. Creí ver a Ji Huan por un instante y recordé la música que el cielo me había dictado un año atrás. Empecé a machacar mi guitarra. Sonaba más desafinada que nunca, más hermosa que cualquier hecatombe, más pura que cualquier sacrificio. El caos empezaba a tomar forma. Las partículas humanas que formaban el remolino de sangre y huesos giraban en un hermoso baile. Yo proporcioné la música.